Miren, la secretaría que está bajo mi responsabilidad tiene entre sus ejes fundamentales el lograr que se establezca un estado de bienestar en el país. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, pues significa que el Estado debe de estar obligado para que dar la protección social y la seguridad social a toda su población de la cuna a la tumba, como lo ha dicho muchas veces Andrés Manuel López Obrador. Significa entonces no solo que todos tenemos derechos, que sí, así es, todos tenemos derechos, igual, independientemente de nuestra condición, tenemos el derecho a una alimentación de calidad y suficiente, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación y un derecho fundamental que es a tener un trabajo bien remunerado. Pero decir que se establezca un estado de bienestar no tiene que ver solamente con este reconocimiento de nuestros derechos, sino volver al estado de bienestar, o sea, establecer que es el Estado quien está obligado a brindar la protección de toda su población. ¿Por qué? Bueno, pues porque cualquier gobierno en cualquier país debe tener como función principal, su sentido de ser es la protección de su gente. Las otras cuestiones ya no son tan dentro del ámbito del gobierno, pero esto sí es una función sustancial. ¿Y qué ha pasado en México? Bueno, desgraciadamente hemos visto cómo lo que se había logrado crear de estado de bienestar en México se ha ido desmantelando. Por ejemplo, muy claro, el seguro social está en un franco desmantelamiento, con el problema de las pensiones, entonces lo tienen quebrado, pero no se dice por qué se quebró, cómo fue que quebró el seguro social, cómo es que además de la corrupción, pues cada vez se le dieron menos recursos a la seguridad social. Acaba de suceder con la nueva ley que acaba de salir, la ley del ISSSTE, también es en ese mismo sentido de un desmantelamiento de las instituciones de seguridad y de protección del país. Y eso es lo que hemos venido viendo durante todos estos años. Y decimos no más. Entonces, ese es uno de los ejes fundamentales de mi secretaría, el que logre inclusive llevar a una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el estado de bienestar. Luego, por supuesto, también tengo una función que es realmente importante, que es el dar seguimiento a los programas sociales que tiene este equipo depredador que está ahorita en el gobierno federal. Y es darle un seguimiento precisamente porque sabemos, primero, que han utilizado malos recursos y que los han utilizado para hacer programas electoreros. Esa es una cuestión y tenemos que darle seguimiento y evitar que esto siga sucediendo en nuestro país. Y precisamente hacer conciencia en la gente de que no les están dando nada, de que no son dádivas los que los gobiernos dan, ninguno, sino son derechos de las gentes. Entonces eso tenemos que hacerle ver a toda la población y tenemos que armar procesos de conciencia en ese sentido, pero por eso le damos seguimiento también a estos programas. Y otra razón es porque los programas de combate a la pobreza, que es una derivación de estas políticas neoliberales de los últimos años, porque antes se hablaba de desarrollo y de fomento económico en el país, y ahora se habla de combate a la pobreza extrema, ¿no? Como una cuestión residual y como un dejar el Estado su función principal, que es la protección de toda su población, ¿no? Es un adelgazamiento muy mal entendido del Estado. Pero bueno, la idea es, tenemos que hacer ver que estos programas de combate a la pobreza en realidad no están siendo ni siquiera eficientes para combatir a la pobreza. Nada menos el año pasado, o a principio, no, a finales del año pasado, desgraciadamente después de las elecciones, el INEGI empezó a sacar sus cifras de cómo estamos. Y aún
un consejo que es de la misma Secretaría de Desarrollo Social habló de que el combate a la pobreza había sido cuando menos no significativo. Y nos demuestran que en las áreas rurales no solamente había 10 millones de pobres en las zonas rurales, sino que ahora tenemos 12 millones y medio. O sea, ha crecido la pobreza. Nosotros, por ejemplo, en el Distrito Federal, cuando estuvimos en el Distrito Federal, hicimos programas sociales también. Estaba el de adultos mayores, que sigue, el de personas con discapacidad, el de madres solteras, el de microempresas, en fin, reactivación de las zonas rurales del Distrito Federal, pero nosotros fuimos priorizando, pero con una tendencia universal. Y así lo llegamos a hacer. El de adultos mayores en el Distrito Federal actualmente es para todos los adultos mayores de 70 años y no para unos cuantos como le hace este equipo depredador y así el gobierno pasado de Fox. Entonces, esa es una gran diferencia y por eso nosotros tenemos que dar un seguimiento, pero para marcar esto que realmente están haciendo muy mal. Entonces, ese es otro de mis ejes. Otro es el de promover nada menos que estos programas vayan siendo para todo el país. Por ejemplo, en diciembre el gobierno legítimo presentó un presupuesto alternativo y nosotros decíamos que sí se podía reorientar el gasto. ¿Hacia dónde estábamos llevando el gasto nosotros? Pues sobre todo hacia un gasto social. Un gasto mayor a salud, educación, a fomento económico y por supuesto también estábamos presentando 3 programas para nosotros muy importante para grupos vulnerables. Era el de adultos mayores, el de madres solteras y el de personas con discapacidad. Para eso nosotros solicitamos para el de adultos mayores 22,000 millones de pesos. Para el de madres solteras y personas con discapacidad eran entre los dos 10,000, 12,000 millones de pesos. Y sí se podía, si se hacía una reorientación del gasto y si había en realidad una austeridad, si se dejaba de gastar en cuestiones superfluas en el gobierno. Por supuesto que esto no nos fue aceptado por los adversarios. Nuestros diputados del FAP defendieron este presupuesto y lo que logramos, por ejemplo, fue que a adultos mayores les dieran 6,000 millones de pesos. Bueno, eso fue un triunfo. Gracias a la lucha que hicieron los diputados con relación a nuestro presupuesto, fue un triunfo. Qué bueno que ya hay esos 6,000 millones de pesos para darle 500 pesos a todos los adultos mayores de 70 años que viven en zonas rurales marginadas de menos de 2,500 habitantes. Está bien, pero yo quiero hacer ver que no es suficiente para nosotros y que nosotros vamos a seguir luchando para que el programa de adultos mayores y los otros programas sean para todos y no para unos cuantos, porque se trata de hacer los derechos universales para todos. También hay un eje que es muy importante para esta secretaría, que es el de los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. Y allí en este momento estamos trabajando para ver de qué manera podemos demostrar nuestro apoyo irrestricto a los acuerdos de San Andrés Larrainza. Yo quiero invitar a la gente a que participe con nosotros, difundiendo estas mismas ideas e ir creando procesos de concientización. Esto es muy importante que lo vayamos haciendo en todo el país. Son formas en que pueden colaborar con nosotros y organizándose a través de la Convención Nacional Democrática, con la cual tenemos un vínculo. Nosotros estuvimos al cargo como gobierno de las diferentes mesas que se llevaron a cabo con la Segunda Asamblea. Vamos a darle seguimiento a los resolutivos. Entonces también que se organicen. Es un momento de organización, de reflexión y también de echarse para adelante.